Bueno, mis niñas, entonces ya tengo el despiece, ya calqué la parte posterior y le aumenté de una vez el pase de hombro o el adelantamiento de hombro. Entonces me quedó en esta forma, ella me quedó descuadrada un poquitico al unir los hombros, entonces rediseñamos. Calqué la parte delantera y de una vez cerré la pinza, o sea, esta es como semejando de que ya le puse cinta, o sea, que está cerrado. Rediseñé y ya todo está cuadrado. Calqué la parte superior del corte. Esta sería la línea centro, esta es la línea de profundidad de sisa. Y mire cómo al cerrar el asentamiento del escote, el asentamiento de la sisa y la pinza de costado, ella se descuadra. Entonces, ¿qué hacemos después? Simplemente rediseñamos. Entonces, rediseñamos esta parte que se descuadró. Rediseñamos la sisa si se ha descuadrado. Pero antes de rediseñar, tomamos la medida, o sea, lo colocamos, yo lo coloco encima del molde. Y me debe dar, en la línea de profundidad de sisa, me debe dar la misma medida. Y resulta que yo la medí y me quedó más pequeño al cerrar este asentamiento, todo esto, me quedó más pequeño el ancho de busto. Si yo no lo recupero, el busto le va a quedar más pequeño adelante que atrás. Entonces yo tengo que recuperarlo. Al recuperarlo se me salió este pedacito, o sea, me hace falta ese pedacito. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy la medida que me hace falta y rediseño ya mi costado en esta forma. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí, rediseñamos la sisa ya hasta eso que me quedó haciendo falta. O sea, ya rediseño la sisa y ahora sí, cortamos, separamos el corte y ya calcamos, o sea, ya le damos los aumentos de costura respectivos. ¿Cuál sería el aumento de costura? En la parte del corte que une este corte con este, le daríamos 1 centímetro de costura. En el costado, como es por tallas, le daríamos 1 centímetro de costura. En el escote le damos 1 centímetro. El escote lleva un sesgo, entonces lleva un sesgo, no necesitaría darle costura o solamente darle 0.5 tanto aquí como en esta parte de aquí, solamente con 0.5 o incluso si no necesita darle, no le da. En el hombro le daría 1 centímetro, sisa 1 centímetro, costado 1 centímetro, corte 1 centímetro. En la parte de la blusa, en el corte 1 centímetro, costado 1 centímetro, pero acuérdense que lleva una abertura a los lados. Entonces vamos a definir hasta dónde va la abertura. Entonces yo digo, yo le voy a hacer una abertura de 10 centímetros. Vamos a marcarla. Lleva una aberturita de 10 centímetros. Pero antes de marcarla, yo tengo en cuenta una cosa. El ancho de cadera es muy grande comparado con el ancho de la cintura. Si yo lo dejo así con esta altura, él va a tender a formarme unas puntas a los lados, unos picos. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer un levante de 1 centímetro. ¿En dónde? En esta parte. Vamos a subir 1 centímetro y lo vamos a unir con una semicurva hasta donde sería hasta que se me pierda con la línea de cadera, o sea, con esta línea. O sea, esto se lo quitaríamos tanto adelante como atrás. Y esto me evita que se me cuelgue a los lados, que me salgan unas puntas. Aquí yo no quiero quitarle acá, sino aumentarle en el centro, también lo puede hacer, por 1 centímetro no hay problema. Aumentaría 1 centímetro acá y ya lo llevaría hasta acá. Eso no hay problema. Listo. Entonces ya como ya tengo listo, ya definí, entonces ahora sí le vamos a dar la abertura. Me dijeron, la abertura es de 10 centímetros. Entonces vamos a marcar el piquete hasta donde van los 10 centímetros. Y vamos a marcar el piquete hasta donde van los 10 centímetros. Cuando vea esto, significa piquete. Entonces ahora sí vamos a darle la costura del costado y el dobladillo.
A mí me dijeron 1 centímetro de costura en el costado. Yo lo doy a un lado, ya ustedes le dan al otro molde. 1 centímetro de costura al costado. Hasta la cintura que hacemos un piquete. 1 centímetro de costura en la parte del corte. Solamente voy a hacerle el aumento de costura en la parte de abajo para que sepan cómo funciona lo de la abertura. Ya ustedes le dan el resto de costura al molde cuando lo hagan. 1 centímetro de costura en el costado de la cintura hacia abajo. Pero aquí donde está el piquete vamos a subir 2 centímetros. Y vamos a sacar de ahí para abajo 2 centímetros. O sea, me va a quedar en esta forma. Para poder hacer esa abertura, doblar 1 centímetro y luego el otro, o sea, para que les quede con pestaña y no se les vea feo. Y le vamos a dar el aumento para el dobladillo. ¿Cuánto le voy a dar para el dobladillo? De 2 a 2.5. Yo le voy a dar 2. Entonces 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y acuérdense que ya lo hacemos con eso que levantamos, con ese levante de 1 centímetro, ¿no? Y ya nos quedaría en esta forma. Ya la otra, después de que ustedes lo separen, aumento de costura. En el escote, acuérdense que apenas le vamos a dar 0,5 o si no le quieren dar nada, no le dan nada porque le van a hacer un sesgo volado. En la parte del corte 1 centímetro y al separarlo 1 centímetro a esta pieza y 1 centímetro a esta pieza, tanto en el corte como en la parte del imperio o bajo busto, costado 1, sisa 1, hombro 1. ¿Qué pasa cuando separamos esto? Nos va a formar una punta maluquita aquí. Entonces simplemente la suavizan y le dan un piquete a esta parte y un piquete a esta parte del busto, o sea, donde va el pezón. Un piquete en la parte donde va el cruce, o sea, en la línea centro. Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, para cuando lo crucen sepa hasta dónde tiene que llegarles. Y listo, mis niñas, esto es todo. En la parte posterior lo hacen igualito que esta. No se los voy a hacer, sino que ese les queda de tarea. Ustedes hacen esa tareita. Tomemos en la medida de la sisa de una vez, aprovechemos. La medida de la sisa, acuérdense que la tomábamos antes, pero si yo la quiero tomar aquí de una vez, entonces la voy a tomar sin contar el adelantamiento, para tenerla aquí para que hagamos la manga. Me faltó la del bolsillito. Bueno, aquí la parte posterior me dio 26.5. Voy a apuntarla aquí para acordarme. Sisa posterior 26.5. Y la sisa delantera, acuérdense que tiene 2 centímetros, que ya lo pusimos acá. Entonces ese lo vamos a sumar, o sea, vamos a sumarle esos 2 centímetros. Entonces, de aquí, dando la vuelta a la sisa, me da 23.5 más 2 centímetros que le di a este, serían 25.5. 25.5 sisa delantera. El bolsillo, el hilo de la tela también me falta. El hilo de la tela es una línea paralela a la línea centro. El hilo de la tela de esta parte sería este, el hilo de la tela de esta pieza sería este. El hilo de la tela de esta pieza no lo marqué antes de cerrar asentamientos. Como esta línea era recta, la voy a escuadrar con esta. O sea, el hilo de la tela de esta pieza sería así. El hilo de la tela del posterior, usted puede escuadrar o con la línea de profundidad de sisa o con cualquiera de las que sea horizontales. Yo voy a escuadrar con esta. Marqué una lineecita y de ahí voy a prolongar para hacer el hilo de la tela. Acuérdese, el hilo de la tela que atraviese el molde de lado a lado, no hagan un pedacito, que eso queda muy maluco. Si la tela se estira o si la tela se mueve mucho, es muy maluco cuando vayan a cortar. Listo, mis niñas. Vamos a hacer ahora el bolsillo.
El bolsillo hagámoslo con otro color, hagámoslo con este. Son dos bolsillitos de parche, él va por encima del dobladillo. Entonces vamos a darle una separación más o menos unos 6 o 7 centímetros desde el centro hacia el costado. Yo le voy a dar 6 centímetros y 6 centímetros en la parte de abajo. Trazo un eje, o sea, trazo el largo del bolsillo y él queda por debajo de la línea de cintura más o menos unos 3 o 4 centímetros. Entonces, debajo de la línea de cintura unos 3 o 4 centímetros. Yo le voy a dar 3 centímetros. Aquí voy a escuadrar con la línea recta vertical y le voy a dar el ancho que yo necesito. El ancho, él no me queda hasta el costado, sino que entra unos 2 o 3 centímetros. O sea, para darle un ancho, o simplemente ustedes dicen, yo lo quiero de 15 de ancho, vamos a ver de cuánto nos queda. Yo lo quiero de 13 centímetros de ancho, o sea, allí me da bien y no me está dando hasta el costado. De 13 centímetros de ancho, le doy los 13 centímetros en la parte de abajo. Como ella tiene un levante, entonces no podemos hacerlo. Nos tenemos que guiar es con la parte del costado, no con la parte del centro. Y de aquí vamos a escuadrarlo. Hasta aquí. Esta sería la parte del bolsillo. Ella lleva unas punticas como en forma hexagonal. Entonces vamos a entrar 2 centímetros a este lado, 2 centímetros a este lado. Subimos 2 centímetros. Entramos 2 centímetros y formamos esta forma. Le hacemos esta forma. Y este de acá sería el bolsillo. Esta partecita sería el bolsillo. Lo calcamos y le damos aumentos de costura. ¿De cuánto? 1 centímetro a este lado, 1 centímetro a este lado, 1 centímetro abajo. Y un dobladillo, un doblez más o menos de 3 o 4 centímetros. Y listo, niñas, ya queda listo. Ahorita hacemos la manga. Bueno, entonces continuamos, vamos a terminar con la manga. Para hacer la manga que tenemos la medida de la sisa delantera y la sisa posterior. Sabemos el largo de la manga, o sea, en la tabla de tallas no dice el largo de la manga corta, pero hay una medida estándar más o menos de 22 a 24 centímetros, es una manga corta que no es ni muy larga ni muy cortica. Ya si ustedes lo hacen sobre medidas, pues le tomarían la medida que la clienta quiera. Se me olvidaba decirles de aquí de esta parte, no, ahorita hablamos. Bueno, entonces le di un largo de 24 centímetros. Les voy a enseñar otra forma así sencilla para que no se compliquen tanto la vida haciendo esta manga. O sea, yo ya les había subido un video donde les explicaba la manga y la hicimos abierta. Ahora la vamos a hacer cerrada. ¿Y cómo la vamos a hacer? Tomamos el papel y lo vamos a doblar. Con la parte donde está doble el papel, vamos a escuadrar una línea horizontal y de ahí hacia abajo vamos a marcar el largo de la manga. Dijimos que le íbamos a marcar de 24 centímetros. Yo ya tengo aquí los punticos señalados. Entonces vamos a marcar los 24 centímetros que sería el largo de la manga. Me falta marcar el alto de la copa o altura de cabeza de manga. La altura de cabeza de manga depende, o sea, si lo van a hacer por metodología Sena, es diferente. Yo se las estoy enseñando como yo la hago. El alto de copa o altura de cabeza de manga es usted tomar la medida completa del busto. En nuestro caso, en la talla 10, el contorno del busto es 92. Esos 92 lo van a dividir por 10. Es como correr una coma, o sea, da 9.2.
y a esos 9.2 le van a sumar 3 centímetros, o sea, en total me quedaría de 12.2, podemos dejarla de 12. Para una manga básica normal, si es una manga deportiva serían décima de busto solita, o sea, los 9.2, si por ejemplo si fuera para una camiseta o una blusa muy desestructurada, pero si es para una manga sastre, a esa misma décima de busto le sumarían de 5 a 6 centímetros dependiendo de lo aplomado que nosotros queramos la manga. Entre más alta la copa, más aplomada, pero más incómoda. Entonces, como esta es una manga que ella va a tener movimiento, es un uniforme médico, ella necesita estarse moviendo, entonces le vamos a dar un alto de altura de cabeza de manga o alto de copa de décima de busto más 3, ya dijimos, da 9.2, la décima más 3 serían 12.2, dijimos que la vamos a dejar de 12 centímetros, o sea, el alto de copa va a ser 12 centímetros. Marcamos los 12 y trazamos una línea. Nos quedan 3 líneas horizontales paralelas. La línea que es la de inicio, la de altura de copa y la de largo de manga. Listo, ya tengo las 3 líneas. Ahora a mí me dijeron que tomara la medida de la sisa delantera y la sisa posterior. La sisa delantera me dio 25.5 y la sisa posterior me dio 26.5. Tomo esas dos medidas y las sumo y busco la mitad. Al sumarlas y buscar la mitad me quedó en 26 centímetros. Entonces, ¿dónde voy a aplicar esos 26? Vamos a hacer la parte delantera la vamos a hacer en un color y la parte posterior en otro para que lo puedan entender. Bueno, ¿qué son 26? ¿Cómo vamos a marcar esos 26? Desde el inicio, donde está el papel doble, vamos a trazar una línea, vamos a medir hasta caer sobre la línea de alto de copa o altura de cabeza de manga, donde me den los 26 y me dio aquí. Listo. Después de que ya me dio esa línea allí, vamos a escuadrar con la línea de altura de cabeza de manga, vamos a escuadrar una línea vertical hasta la línea de inicio y vamos a cruzar esta parte de arriba. Entonces esta vamos a trazar una línea de aquí a aquí, la marqué con negro, es la que vamos a utilizar para nuestra manga, y la otra la voy a trazar con verde, es la que me cruza ese rectángulo de arriba. Listo, me quedó así. Vamos a trabajar la parte del brazo. El contorno de brazo, me dicen que en el cuadro de tallas no está porque es como para manga larga, o sea, no lo tengo, pero más o menos podemos darle un ancho de unos 18 a 20 centímetros. Entonces yo la voy a dar 19 centímetros. Démosle los 18, que quiero que se note una cosa. Le voy a dar 18 centímetros y marco donde me da el contorno de brazo y me dio aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir desde el contorno del brazo hasta donde me va a quedar el ancho de manga y ya tenemos el costado de la manga. Y ahora sí vamos a trabajar la manga. Esa sí la vamos a trabajar en dos colores. Con el color rojo vamos a trabajar la parte delantera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte delantera? Primero vamos a trazar las líneas, los puntos que necesito, que son comunes a los dos lados de manga, y luego vamos a trazar la forma de la manga en otro color. Bueno, desde el punto donde se me encontraron las dos líneas, vamos a buscar la mitad hasta el centro y me dio 13 la mitad, 6.5. Desde el punto hacia el costado también me tiene que dar 13 porque es el mismo ancho, esta medida, que son 6.5. Y me dio aquí. Para hacer la parte delantera, vamos a escuadrar con la línea diagonal, la que baja. Vamos a escuadrar una lineecita hacia arriba, o sea, la que está cerca del papel, donde está el papel doble.
vamos a escuadrar una lineecita corta hacia arriba. Donde se me cruzaron las dos líneas, vamos a escuadrar también una lineecita corta hacia arriba. Y donde está la otra mitad, que está cerca al costado, vamos a escuadrar una lineecita corta, pero esta vez hacia abajo. Y ya tenemos los puntos donde se va a formar la curva. Vamos a hacer la parte delantera. Para la parte delantera, en el punto que está cerca donde está el centro doble, vamos a subir 1 centímetro. En el punto donde se me encontraron las dos líneas, no vamos a subir nada, o sea, vamos a dejarlo como punto muerto. Y en el punto donde está cerca al costado de manga, vamos a bajar 1 centímetro. Listo. Y con esos puntos vamos a formar la curva. Esta reglita se llama corona o corona de manga, entonces vamos a trazarlo. Que yo no tengo esa regla, con un curvígrafo. Vamos a trazar desde el centro hasta el 1, con curva. Desde el 1 hasta donde se me encontraron las dos líneas, o sea, donde está el punto muerto. Vamos a voltear la curva y ahora desde el punto muerto hasta el 1. Y desde el 1 hasta el costado. Y trabajamos la curva del delantero. Ahora vamos a trabajar la curva del posterior. Para la curva del posterior, ¿qué vamos a hacer? La que está cerca al centro doble, o sea, donde está el papel doble, después del delantero, vamos a subir 1 más. Por eso les dije que hicieran la línea un poquito, o sea, corta, pero tampoco tan cortica, ¿no? Aquí me hizo falta medida. Bueno, subimos 1 centímetro más. En el punto donde se me encontraron las dos líneas, vamos a subir 1. En el delantero no subimos, en el posterior subimos 1. Y en el punto que está cerca al costado, en el delantero bajamos 1. En el posterior bajamos 0.5. O sea, la mitad. Y ahora, con esos puntos vamos a formar la curva. ¿Con qué? Con un curvígrafo o con la regla que yo tengo esta, pero lo voy a hacer con curvígrafo para que ustedes lo trabajen igual. Entonces, este hasta el centro, este hasta el 1. Volteamos la regla y vamos a trabajar la curva al contrario, desde el 1 hasta el medio y desde el medio hasta el costado. Y listo, tenemos sisa curva del posterior en azul, curva del delantero en rojo. Tenemos ya la manga lista, faltaría recortar, pero antes de recortarla vamos a darle el dobladillo y vamos a darle el aumento de costura. Entonces, ¿cuál sería el aumento de costura? Yo en la parte posterior yo no le doy costura, porque yo lo hago el largo de la manga más 1 para incluir ese centímetro de costura, para no tener que dar doble costura allí y no enredarlas. Si la hago abierta, sí le doy costura, pero si la hago así cerrada, le doy de una vez largo de manga más 1. Y para que me quede incluido el centímetro de costura en la parte superior. Bueno, entonces aumento de costura. Costado 1 centímetro si lo trabajo a nivel industrial. Si lo trabajo sobre medidas, mínimo 2 centímetros. Porque recuerde que la clienta siempre va a decir, démele costurita porque pronto me engordo. Bueno, dobladillo, 3 centímetros. ¿Se acuerdan lo que les había contado yo del hacer espejo? Entonces, hagamos espejo para que se acuerden bien. 3 centímetros de dobladillo. Si yo le di 3 centímetros de dobladillo en el costado, desde el largo de la manga hacia arriba, voy a marcar 3 centímetros y hago un puntico, una ceñita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la escuadra en el dobladillo que ya dimos, marcamos la línea,
Vamos a escuadrarlo y vamos a correr hasta que nos encontremos con la ceñita que está aquí y marcamos un puntico allí. Ahora sí, como medio hasta allí, hacemos esto y ahora sí terminamos de dar la costura en esta parte, 1 centímetro. Y listo. Ya queda lista la manga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Recortamos la manga. Recorto por la costura. Y recorto por la parte posterior, o sea, por la curva azul. Listo, ya la recorté. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos el molde, como ya estaba entero. Vamos a colocar a este lado, vamos a colocar delantero. Y a este lado vamos a colocar posterior. Y recortamos por la curva del delantero, pero con la manga abierta. En esta forma. Y en el delantero, en esa lineecita la que yo había bajado, vamos a hacer un piquete para recordar que donde está el piquete es la parte delantera de la manga. Y listo, ya nos quedó la manga. Entonces ya tenemos la prenda completa. Y gracias, niñas, espero que lo practiquen.